Buenos días para todos. Bueno, en la clase de hoy vamos a estar explicando un poco sobre lo que son las culturas mesoamericanas. Em, bueno, básicamente pues indicarles que mm, Mesoamérica, por supuesto, quiere decir América Media y es un área cultural o fue un área cultural y geográfica que abarcó desde México hasta América Central. Entre sus características figuran un clima agradable, tierras fértiles para el desarrollo de la agricultura y cuerpos de agua dulce para riego y consumo humano. Sus habitantes compartieron características como la organización social dividida en grupos con diversas actividades, tuvieron élites religiosas, gobernantes y militares, mientras que el pueblo en su mayoría era agricultor, comerciante, constructor o artesano especializado. Sus centros urbanos tenían espacios para cada grupo, es decir, los privilegiados solían ocupar los edificios más grandes, el resto de la población vivía en las afueras y servía a las élites. No fueron sociedades aisladas, sino que pues ellas pudieron establecer rutas comerciales y tuvieron contacto con sociedades vecinas. Aquí podemos ver los periodos de Mesoamérica. Tenemos o podemos hablar de horizontes culturales, hablamos del preclásico, que se encuentra entre el año 2500 antes de Cristo hasta el año 2000, hasta el año 200 después de Cristo. En el preclásico encontramos culturas como la olmeca, la cultura maya y la zapoteca antigua. También tenemos entonces el periodo clásico que abarca desde el año 200 hasta el año 1000, digamos, sería el año 200 antes de Cristo hasta el año 1000 después de Cristo. En ella vamos a encontrar la cultura teotihuacana, maya y la zapoteca. Contamos también con las culturas posclásicas o el periodo posclásico, que es desde el año 1000 después de Cristo hasta el año 1521 después de Cristo. Encontramos culturas como la tolteca, la maya, la mixteca y la azteca. ¿Por qué hasta el año 1521? Bueno, porque esa fue la época de la conquista aproximadamente. Recuerden que la época de que llegaron los conquistadores españoles fue aproximadamente entre el año 1412, aproximadamente entre el 1400, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí a partir del 1400 empezaron los viajes de Europa hasta América y pues empezó el periodo de la conquista y pues esas culturas estuvieron hasta esta época, lo que es la cultura tolteca, maya, mixteca y azteca. Fueron desapareciendo paulatinamente. Tenemos que el maíz fue la base de su alimentación de las sociedades mesoamericanas, junto con el frijol, ¿sí? El chile, la calabaza. Se caracterizaron por ser grandes constructoras de obras civiles templos, como templos y adicional a ello también palacios, terrazas y acueductos para acercar el agua a sus ciudades. Como lo podemos ver aquí, podemos ver las obras hidráulicas del periodo mesoamericano. Creían en varios dioses, ¿sí? Ellos eran politeístas, creían en varios dioses relacionados con la observación de la naturaleza y la bóveda celeste. Desarrollaron conocimientos en astronomía, ¿sí? En matemáticas, ¿sí? Crearon sistemas de numeración, ingeniería, podemos ver obras hidráulicas, y medicina. Sistemas de escrituras, estilos artísticos,
arquitectónicos y técnicas artísticas para trabajar el barro, la pintura, los textiles y los metales, ¿sí? Como lo vemos acá. Pintura, textiles, piedra y metales. Cada civilización creó un sistema de numeración y utilizó la escritura ideográfica y jeroglífica en las que a partir de símbolos representaban ideas, como lo que veíamos acá anteriormente, ¿sí? Aquí vemos un sistema de numeración que fue creado y la escritura jeroglífica, ¿sí? Vemos acá la cultura maya, podemos ver un sistema de numeración como lo muestro acá también en la figura. Adicional a ello, pues su forma de gobierno fue teocrática, ¿sí? Jerárquica, como lo podemos ver, o sea, a escala, como lo podemos ver acá, jerarquías. Por lo que fue común la construcción de pirámides, el culto a sus dioses y realización de rituales. Había edificios dedicados a juegos y crearon calendarios relacionados con la religión, ¿sí? Como lo podemos ver acá, el calendario maya y el cultivo de la tierra. A partir de múltiples mitos, explicaron al mundo y realizaban actos rituales como el sacrificio humano, ¿sí? Eso era muy común de estas culturas. La cultura más representativa del periodo preclásico, como ya lo comentaba anteriormente, fue la cultura olmeca, que desarrolló las primeras aldeas en los actuales estados de Veracruz, Tabasco y el Golfo de México. Los olmecas se dedicaron a cultivar e intercambiar productos, construyeron los primeros basamentos piramidales y centros ceremoniales dedicados a sus dioses relacionados con la fertilidad. Dividieron el trabajo y surgieron las primeras clases sociales. Dentro de las manifestaciones artísticas destacan las grandes cabezas colosales olmecas. Esto, bueno, no sé si tengo una imagen acá, creo que no, pero en la clase anterior, la clase de las primeras civilizaciones, sí muestro la parte de las cabezas colosales típico de la cultura olmeca. También tienen ellos, trabajaron la piedra con figuras humanas, como lo podemos ver acá, y aprendieron a medir el tiempo con calendarios y mejorar la cultura con la construcción de obras hidráulicas. Sus ciudades más importantes fueron San Lorenzo y La Venta, las cuales fueron abandonadas después. Tenemos el periodo clásico que abarca del año 200 al 1000 o al 900 después de Cristo. Es la etapa de los grandes centros urbanos donde se desarrolló la tecnología para mejorar las actividades agrícolas. Bueno, sí, acá podemos ver lo que les comentaba sobre la cultura preclásica, ¿sí? O bueno, el periodo preclásico y la cultura que destaca, que es la cultura olmeca, las cabezas colosales. Bueno, aquí están las imágenes de que les comentaba hace un momento. Y las ciudades principales, que fueron San Lorenzo y La Venta. Tenemos también entonces el periodo clásico, que abarca en el año 200 al 900 después de Cristo. Esta es la etapa donde se crean los grandes centros urbanos y se desarrolla la tecnología para mejorar las actividades agrícolas, y en esta la sociedad tuvo niveles más complejos. Aquí podemos encontrar culturas como la teotihuacana en el actual Estado de México, Monte Albán, ¿sí? En Oaxaca, también en México, y Tikal, ¿sí? En Guatemala. Se sabe que existieron alianzas políticas y comerciales, por ello el comercio alcanzó mayor relevancia. Culturas como la teotihuacana, zapoteca o maya dominaron los conocimientos astronómicos y matemáticos para construir sus ciudades o crear calendarios. La escritura fue un rasgo común y complejo. Sus dioses estaban relacionados con la lluvia y la fertilidad. ¿Sí? Aquí podemos ver un poco de lo que serían los dioses
que mencionamos acá como Tlaloc o Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Con la decadencia de las grandes ciudades por el agotamiento de los recursos, surgieron localidades más pequeñas que conservaron la influencia de las grandes urbes. Tenemos también entonces el periodo, ya el periodo posclásico, ¿sí? En el periodo posclásico abarca desde el año 900 al 1521, ¿sí? Acaba con la conquista. Los grupos de nómadas provenientes del norte de México o Aridoamérica encontraron Mesoamérica y se volvieron sedentarios en territorios ocupados por otras culturas, por lo que fueron pueblos guerreros y conquistadores. En la sociedad destacaron los militares, al igual que los sacerdotes. Uno de estos pueblos fueron los toltecas, ¿sí? Quienes conquistaron regiones del centro de México. Su ciudad principal fue Tula, en Hidalgo. Le siguieron los mexicas o aztecas, un grupo que se asentó en la cuenca de México en el lago de Texcoco. Ellos adoraban a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y al sol. Su ciudad más importante fue Tenochtitlán, como lo podemos ver acá, que los españoles conquistaron en 1521, como ya les comentaba. En esta etapa se desarrollan técnicas más complejas para la agricultura, como por ejemplo los canales y las chinampas. Bueno, acá en la plataforma yo les dejé un material sobre las chinampas, es bastante interesante, podemos verlo o lo dejaré ya para otra clase donde les voy a explicar un poco de esto, les voy a hablar un poco de ampliar la información sobre esto porque realmente es bastante interesante con respecto a la tecnología arquitectónica que se desarrolla con, con esto. Realmente es bastante, pero bueno, para resumir de igual manera, es un tipo de, digamos, de agricultura, pero de forma flotante. Esto es muy popular en México. Igual manera yo les voy a, ya en otra clase les voy a ampliar esta información. Pero ya saben que lo tienen también en plataforma. Como lo pueden ver acá, ¿sí? Aquí vemos una imagen. Aquí se podrían cultivar no solamente, bueno, actualmente creo que eso se utiliza de forma ornamental, pero anteriormente se utilizaba para cultivar alimentos también. Es muy popular en lo que es para cultivar flores. Tenemos también que la religión siguió siendo politeísta, pero retomaron ciudades de pueblos anteriores. En la sociedad destacó la clase militar por la importancia que tuvo en las conquistas territoriales y alianzas entre pueblos. El comercio prosperó e influyó en el intercambio cultural. Surgieron, como vemos acá, podemos ver que surgieron las tribus como resultado del dominio de otros pueblos. De esta forma obtenían los productos que la sociedad requería. El pueblo mexica se nutrió de las culturas anteriores, aunque desarrolló una filosofía, una religión y muchos conocimientos científicos y tecnológicos que lo colocaron como un gran imperio. De este periodo se conservan los códices, documentos donde se escribieron o dibujaron sus historias y mitos y asuntos de tributos, ¿sí? Como lo vemos acá. Su lengua fue el náhuatl, que aún se conserva en varias regiones de México. Bueno chicos, esto sería todo por esta clase. Esto es más que todo un resumen de lo que fueron las sociedades mesoamericanas, los periodos, sus ciudades más importantes, eh, su forma, su religión, su sistema político. Bastante interesante y bueno, ya para la próxima clase estaré comentando un poco sobre lo que serían las chinampas, estaré ampliando esta información que es bastante interesante y a modo de cultura general para ustedes también. Espero entonces que tengan un feliz día y hasta luego.